Llegó mi momento preferido de este programa, la sección preferida de los jueves, la intriga. Le cuento, México es uno de los países con mayor cantidad de personas perdidas, razón por la que diversos grupos de madres y colectivos también de familiares desaparecidos omiten al Estado en su reivindicación y piden permiso a la delincuencia organizada para poder buscar y desenterrar a sus muertos. Todos los detalles de esta historia en la intriga con Florencia Vial. ¿Qué tal, Flo? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en estos momentos en sus casas. Y bueno, tú lo adelantabas muy bien, porque ellas dicen que no se van a detener hasta poder encontrarlos, que si deben peinar inhóspitos desiertos cargando sus propias palas e incluso negociándolo con los cárteles del narcotráfico, así será. Bueno, son los distintos grupos o colectivos de madres y familiares en México que buscan a sus hijos asesinados producto de la violencia por el narcotráfico. Lo vemos en las imágenes, es bien crudento, podríamos decir, esta es muy gráfico. Ellos buscan en desiertos, buscan en zonas completamente remotas, todo con el objetivo de intentar poder encontrarlos para desenterrarlos y luego darle una sepultura digna. Bueno, hace unos días se encontraron varias fosas clandestinas en México y acá el tema, Pablo, es que ante la desesperación y la ausencia del Estado ya son varios los colectivos de madres que han incluso estado optando por pedirle permiso al propio narco, al crimen organizado, con todos los riesgos que conlleva eso para poder desenterrar a sus muertos. Una de ellas es precisamente Cecilia Flores, quien lleva años, lamentablemente lleva varios años buscando a su hijo. Bueno, ella, ¿qué fue lo que hizo? Publicó un video en sus redes sociales pidiéndole directamente a los líderes de los carteles, tanto de Sonora como el cartel de Sinaloa, que la dejen buscar para poder darle una sepultura, pero además hace un llamado bastante particular y muy duro. Pide que no la maten en el intento, porque sabemos que muchos de estos colectivos que han estado peinando estos desiertos, finalmente los mismos narcos los matan para que no desentierren en el caso de que quieran, porque muchas familias piden justicia. Bueno, estas madres ni siquiera quieren justicia, ese es el nivel de desesperación, simplemente quieren el cuerpo de sus seres queridos. Y en algunos casos, los jefes narcos han aceptado la petición de estas desesperadas madres. Te invito a que pasemos a escuchar parte de su petición en las redes sociales. Yo tengo necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Ella lo decía claro, no buscamos culpables, a esta altura ya da lo mismo finalmente quién lo mató, quién no lo mató, no quieren culpables, no quieren justicia, simplemente quieren el cuerpo de sus hijos de regreso. Eso porque dicen que no les queda otra opción más que hacerse cargo por sus propias manos. Ahí vemos cómo ellos se organizan en camionetas, con sus propios medios, sus propios recursos, viajan a zonas remotas, con lo que conlleva tanto el tiempo como el dinero poder hacer estos operativos. Todo esto porque critican al gobierno de inacción principalmente y además, algo más grave, que además de la inacción del gobierno dicen que intentan disfrazar los números. Acusan que para el gobierno la mayoría de las desapariciones simplemente no están relacionadas con la violencia en el gigante mexicano. Los invito a que pasemos a escuchar lo que ha dicho en las últimas jornadas el gobierno mexicano. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio. Bueno, ya lo decíamos, según datos oficiales, y esto me gustaría que lo pasemos a revisar acá en nuestro wall. En México, las personas desaparecidas, según los últimos, podríamos decir, registros o informes, es que el gobierno registra cerca de 100.000 personas, algo que el gobierno no celebró, pero dijo que era una buena cifra considerando la gran baja que se ha llevado a cabo en los últimos años, en gran parte como resultado de la violencia de los carteles de la droga. Sabemos que incluyen casos desde 1962, es decir, que el paradero de estas personas desconocidos incluye casos que vienen del 62 en adelante, pero la verdad es que la gran mayoría de las desapariciones se han acumulado desde el año 2006, cuando, recordemos, el gobierno mexicano lanzó un polémico operativo militar antidrogas. Muchos son asesinados y enterrados en fosas clandestinas, muchas veces fosas comunes. Sin embargo, las autoridades tienen poca idea, la verdad, Pablo, de dónde están esos lugares de entierro y la verdad es que carecen, además dicen, de recursos para poder seguir buscando. Claro, lo que llama la atención es que finalmente sean los propios familiares los que tengan que organizar este tipo de operativos, que tengan que hablar, como tú decías, con
los carteles del narcotráfico, pedirle a uno de los carteles más violentos que existen actualmente en la región, al cartel de Sinaloa, permiso para poder realizar este tipo de excavaciones, este tipo de búsquedas, para poder así entrar en estos territorios que están controlados precisamente por estas organizaciones del crimen organizado, todo con el fin de poder dar con el paradero de sus seres queridos. Entonces llama mucho la atención finalmente que el gobierno diga que no puedan hacer más para poder continuar con estas búsquedas, que es lo que tienen finalmente, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo había mencionado en más de una oportunidad. Ellos también informaron que en el último tiempo habían encontrado a más de 20.000 personas también que se estaban buscando, pero mucho es lo que llama la atención respecto a la respuesta que existe de parte del gobierno cuando vemos que la propia sociedad civil se está organizando para llevar adelante estos operativos. No, y de hecho, Pablo, es bien llamativo porque una cosa es lo que dice el gobierno, lo veíamos ahí en las ruedas de prensa oficiales del Palacio Presidencial, de la Casa de Gobierno, pero otra cosa también es la información que reciben estos familiares cuando se tienen que encontrar en estos peritajes, en estas zonas donde se ha hallado un cuerpo, con las propias policías, porque ellas contaban y denunciaban también que la propia policía ni siquiera las deja avanzar en lugares o zonas donde el narco les dijo que podrían haber estado enterrados sus seres familiares. Entonces ellos denunciaban cierta desconexión o poca información hacia las policías, que tampoco prestaban, según ellos, mucha ayuda para poder avanzar en esta terrible tarea que se encomendaron ellos mismos como padres, en madres de familia, en búsqueda de sus hijos. Un nuevo ejemplo finalmente de la falta de la presencia del Estado. Florencia Vial, muchísimas gracias con esta historia. Que estés bien. Chao, Pablo, buenas tardes.